¿Cómo están, estimados alumnos? Nuevamente aquí con ustedes para continuar con nuestras clases virtuales. Y bueno, en esta ocasión vamos a trabajar un tema que hace referencia a la expresión genética. Si bien es cierto, la clase anterior trabajamos ya con el dogma central de la biología molecular, pues bien, esa es la base para empezar a comprender el tema que vamos a trabajar el día de hoy, como es la expresión genética. Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bien, chicos, a continuación tenemos una pregunta juntamente a una imagen. Como podemos observar, la imagen nos muestra un tipo de hongo que aparentemente es común, ¿no? Un hongo inofensivo. Sin embargo, este tipo de hongo, denominado Amanita phalloides como nombre científico, es un tipo de hongo altamente tóxico, que al consumirlo, pues puede llevarnos a la muerte. Este hongo vive en los alrededores de Australia, ¿no? Un área bastante restringida, precisamente por la peligrosidad, en este caso, de su consumo. Al consumirlo, los primeros síntomas del síndrome es entre 6 y 48 horas, ¿no? Después de haber ingerido. Los síntomas son vómitos dolorosos, diarreas, cólicos, calambres, el pulso poco a poco se va debilitando, ¿no? Y después de unas horas es con más fuerza hasta que puede existir un tipo de taquicardia, acidosis, hipotensión y terminar en la muerte. Ahora, ¿por qué motivo les presento este tema, ¿no? Relacionado con el hongo? O sea, ¿qué tipo de relación tendrá nuestro tema el día de hoy con el hongo que se les está mostrando en pantalla? Bien, vamos a explicar. Las consecuencias del consumo de este hongo son capaces de destruir el hígado y de tener efectos mortales, como ya lo hemos mencionado. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de su toxicidad? Y esta parte es lo que nos interesa. Lo que sucede es que la toxicidad es el resultado del bloqueo de un complejo proteico. Ese complejo proteico se llama ARN polimerasa 2, que el día de hoy lo vas a entender. Es decir, se bloquea la síntesis del ARN mensajero. Sí, aquel que transfiere el código genético en el ADN. ¿Sí? Entonces, aquel que contiene, digamos, las instrucciones genéticas. Básicamente este bloqueo significa que el ARN, o sea, la molécula que dirige las etapas de la síntesis de proteínas, ¿no? Se fabrica y sirve de molde para generar proteínas. Como consecuencia, la falta de proteínas al cabo de unas horas puede resultar mortal para la célula. Y en este punto, digamos así, el órgano más afectado es el hígado, ya que es el primero con el que entra, digamos, en contacto la toxina, después de su absorción por el intestino delgado. También es afectado los riñones, en menor grado, pero también lo es. ¿Ya? Entonces, ese es el factor por el que no se debe consumir este tipo de hongo. Y esa es la consecuencia de la ingestión. Bien, a continuación tenemos el tema en sí, esa expresión genética. Vamos a ver a continuación por qué motivo, ¿no? O cómo es que relacionamos el tema que hemos tratado como introducción, en este caso el hongo de la Amanita phalloides, qué relación específicamente
tiene con respecto a nuestro tema que vamos a trabajar el día de hoy. Así es, la expresión genética. ¿Qué es la expresión genética? Para la síntesis de proteínas, chicos, recuerden que desde los seres más simples hasta los seres más complejos están conformados de proteínas. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtención de toda su energía celular. Para esa síntesis de proteínas se distinguen dos etapas en particular. Una de ellas que se llama transcripción. La transcripción es la copia de la información del ADN hacia el ARN mensajero. Esa es la transcripción, recuerda. Copia de la información del ADN hacia el ARN mensajero. Y la otra es la traducción, ¿no? ¿Traducción de quién? Del ARN mensajero, mediante el cual los aminoácidos son ordenados de manera precisa. ¿Qué son los aminoácidos? Recuerda, cuando hemos trabajado proteínas. Los aminoácidos son las unidades básicas ¿de quién? De las proteínas. Dicho de otra manera, los aminoácidos, el conjunto, la conglomeración de ellos, me va a formar una proteína. Ahora, estos aminoácidos van a ser ordenados de manera precisa, ¿no? A partir de la información de la secuencia de nucleótidos. Y esto se va a realizar tanto en procariotas como en eucariotas. Así es. Cuando decimos procariotas, por ejemplo, las bacterias, y eucariotas, todos los demás seres vivos existentes. Ahora, hemos hablado de dos etapas. Una etapa llamada transcripción y otra etapa llamada traducción. A continuación vamos a detallar cada etapa. ¿En qué consiste la transcripción? Ya hemos mencionado, ¿no? Es una copia de la información del ADN hacia el ARN mensajero. Así es, chicos. La transcripción es el primer proceso, ¿ya? De la expresión génica o genética, mediante el cual se transfiere la información contenida en la secuencia del ADN hacia la síntesis del ARN mensajero. Se distinguen las siguientes etapas. Ahí tenemos iniciación, elongación, terminación y maduración. Miss, no le estamos entendiendo. Sí, lo sé. Yo lo sé, que hasta el momento todavía te estás mareando un poquito. Pero no te preocupes, que a continuación vamos a detallar. Si yo te leo este cuadro, o si tú lo lees, por más detenidamente, es poco probable de que lo entiendas. Por ese motivo es que a continuación vamos a explicar cada etapa. La iniciación, la elongación, la terminación y la maduración de la transcripción del ADN detallado con dibujos. Y ahí sí lo vas a comprender. ¿Ya, chicos? Muy bien. Antes de empezar el tema, quiero que vean una visión general de lo que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar de la transcripción y la traducción. ¿En qué consiste la transcripción? Mira acá. Tenemos una cadena, digamos, molde, una cadena original del ADN. Ya esta cadena original se desenrolla, ya sabemos esa secuencia de replicación, ¿no? Y desenrollamiento de la cadena. Luego nos queda una cadena codificante y una cadena molde. El ARN, ahora vamos a ver qué tipo de ARN, aprovecha esta cadena molde para hacer una copia complementaria. Todo esto ocurre en la transcripción. Vuelvo a repetir, el ARN aprovecha el desenrollamiento del ADN y ubica la cadena molde para hacer una copia complementaria. ¿Por qué complementaria? Timina, ¿con quién se junta? Con adenina. Adenina con uracilo. ¿Por qué uracilo? Porque estamos hablando de un tipo de ARN que hace la copia. Hasta ahí estamos hablando de ¿qué? De un proceso de transcripción. Luego vamos a hablar de la traducción. ¿Cuál es el objetivo? Como ya tenemos acá una copia transcrita del ARN, esta copia se va a dirigir a los ribosomas. ¿Para qué? Para sintetizar a las proteínas. ¿Y cómo los va a sintetizar? De la siguiente manera. Va a formar aminoácidos, ¿ya? Por ejemplo, metionina, leucina, serina,
y los va a juntar mediante ¿qué? Mediante unos enlaces polipeptídicos, ¿ya? Y va a formar, ¿qué cosa? La proteína. Ese es el objetivo, ¿ya? Ocurre transcripción y traducción con la finalidad de formar, ¿qué cosa? Proteínas. Etapa número 1, tenemos la iniciación. ¿En qué consiste la iniciación? Ahí tenemos un dibujo referencial a lo que ocurre en esta etapa. Lo primero que ocurre es lo siguiente. A ver, nos ubicamos en la primera parte del dibujo y nos habla acá de un lugar, ¿no? Llamado promotor. ¿Ya? Observen acá. Este es un lugar llamado promotor. Miss, ¿qué dibujo nos está mostrando? ¿Una escalera? No. Lo que te estoy mostrando, ¿qué cosa es? Es una cadena de ¿qué? De ADN. ¿Sí? Una cadena de ADN. Simplemente que no está enrollado para su mejor explicación. Ahora, sitio de reconocimiento, también llamada zona promotor. Este lugar de reconocimiento se encuentra contenida de adenina y timina. ¿De acuerdo, chicos? Adenina y timina. Así. Adenina, timina. Timina, adenina. Adenina, timina. De repente por acá nuevamente adenina y nuevamente timina. Y así sucesivamente, ¿ya? En toda la cadena. Hasta acá. A esta zona se le conoce como sitio de reconocimiento o caja Tata. Ahora, ¿por qué motivo, no? ¿Por qué motivo en esta caja Tata, digamos así, se lleva a cabo este proceso de iniciación? Digamos, si por esta zona está la guanina, ¿ya? Vamos a suponer la guanina, citosina, citosina guanina, de repente no, también podemos encontrar la adenina timina. ¿Por qué no se llevó a cabo ahí la iniciación? Hay una explicación, ¿verdad? Recuerda que entre la adenina y la timina hay un doble enlace llamado puente. Este puente de hidrógeno está conformado por dos puentes de hidrógeno. Entre la guanina y la citosina, ¿cuántos puentes hay? 3 puentes de hidrógeno. Como esta zona es más debilitada, entonces es aquí donde empieza el lugar. ¿Para qué? O es la iniciación, ¿ya? En este proceso, ¿no? Porque se encuentra mucho más debilitado. ¿Para qué? Para poder desenrollar la cadena del ADN. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre en la iniciación? Ah, fácil. Se desenrolla, miren acá, se desenrolla aquí abajo la cadena del ADN por acción de una enzima. Esa enzima, ¿cómo se llama? ¿Lo recuerdan? Es la topoisomerasa. Cuando estudiamos replicación del ADN, hemos mencionado de que hay una enzima que se encarga de desenrollar. Miren, acá todavía no está desenrollado el ADN, ¿sí? Pero ¿quién participa? La topoisomerasa. Recuerda esta enzima, ¿ya? Esta es una enzima que se encarga de desenrollar. No puedo escribir tan rápido. Topoisomerasa. No te olvides de esta enzima, es aquella que se encarga de ¿qué? Se encarga de desenrollar la cadena del ADN. ¿Ya? Entonces, la ARN polimerasa es otra enzima que se va a unir a la secuencia del ADN molde. Esta es mi ADN molde. Y la ARN polimerasa se va a unir, miren,
por esta zona. Ahí está. Esa es su función. ¿Ya? Se une a la secuencia del ADN molde llamado promotor. Esa es su función ¿de quién? Del ARN polimerasa. Hasta ahí hemos concluido con el proceso de iniciación. ¿Ya, chicos? La segunda etapa es llamada elongación. ¿En qué consiste la elongación? Veamos a continuación. Se produce la adición de los nucleótidos con bases nitrogenadas complementarias a la del molde del ADN. ¿Por parte de quién? Del ARN polimerasa. Si el molde presenta una secuencia de bases, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, ARN polimerasa adicionará una cadena complementaria. ¿A qué se refiere? Veamos a continuación en el dibujo. Ahí está. Miren. Tenemos acá. El ARN polimerasa aprovecha que la cadena se encuentre desenrollada, ¿verdad? Ya sabemos que quien desenrolla es la topoisomerasa. Ahora, el ARN polimerasa aprovecha la situación ¿para qué? Para ingresar y colocar una cadena complementaria. O sea, ¿se ubica frente a quién? Frente a la cadena molde. Ahora, la direccionalidad es de 5,3. Eso no olvidarse también. Entonces, ¿qué hace el ARN polimerasa? Nos dice, adiciona nucleótidos. Y si el molde presenta una secuencia de bases, vamos a suponer, si el molde me dice, entonces, vamos a tomar el ejemplo que nos dice en la parte superior. Si el molde tiene citosina, guanina, citosina, timina y tiene adenina. ¿Qué hace la ARN polimerasa? Adiciona una cadena complementaria. ¿Citosina con quién se junta? Con guanina, mi cadena complementaria. ¿Guanina con quién? Con citosina. ¿Citosina con quién? Con guanina. ¿Timina con quién? Con adenina. ¿Ya? ¿Y la adenina con quién? De repente con el uracilo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque aquí estamos hablando de ARN. Miss, ¿por qué uracilo? Porque estamos hablando del ARN. Es un ARN polimerasa. Entonces, por eso aparece el uracilo. ¿De acuerdo? Listo. Esa sería su cadena complementaria. Ahora, en la parte de abajo que tenemos, miren, ¿ve? Cadena codificante. ¿Ya? Esta es mi cadena molde. Por ejemplo, adenina, timina, guanina, adenina, timina, citosina, timina, etc. Esta es mi cadena molde, mi cadena de ADN. Ahora, por este lado, tenemos también, perdón, una cadena codificante, ¿no? El que está al frente. Y por acá tenemos una cadena molde. Quien va a aprovechar de esta cadena va a ser el ARN polimerasa. Al ingresar el ARN polimerasa, ¿qué es lo que hace? Así es. En este caso, colocar una cadena complementaria. Timina, adenina. Adenina, uracilo. Citosina, guanina. Timina, adenina. Adenina, uracilo, guanina, citosina. Está colocando una cadena complementaria. ¿Por qué se le dice complementaria? Porque está complementando precisamente las bases nitrogenadas, ¿no? De la cadena molde. Eso ocurre en el proceso de elongación. Tercera etapa. Tenemos por este lado la terminación. ¿En qué consiste la terminación? El término se marca en una región de la hebra molde del ADN, rica en guanina y citosina, reconocidas por el ARN polimerasa. Luego, el ARN se separa del ADN debido a que las interacciones adenina-uracilo son muy inestables. Así es, chicos. Miren por acá. Veamos. Nos dice, el término se marca en una región de la hebra molde del ADN rica en guanina y citosina.
¿Ya? Tenemos una zona de terminación. Se supone que esta zona de terminación va a estar contenida de guanina y citosina. Es una región de la hebra molde que contiene guanina y citosina. ¿Y por qué es la terminación ahí? Porque recuerda que guanina y citosina están conformados por 3 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, es, digamos, una cadena complementaria mucho más estable, ¿no? Entonces termina precisamente en esa zona, ¿de acuerdo? ¿Y quién reconoce esa zona para su terminación? El ARN polimerasa. El ARN se separa del ADN, nos dicen, mire, ¿ve? El ARN se separa ¿de quién? Del ADN. Aquí se encuentra la cadena de ADN, ¿ya? Que es la cadena molde, quien utilizó prácticamente el ARN para copiarlo. Entonces lo que hace es separarse. Aquí se está separando. Se separa del ADN, ¿no? Debido a que las interacciones, en este caso de adenina y uracilo, son muy inestables. Por eso se separan, ¿no? O sea, copian y luego se separan. Porque vuelvo a repetir, la adenina y el uracilo, en este caso, ya, así como la adenina y la timina, tenían 2 puentes de hidrógeno. La adenina y el uracilo, en el caso del ARN, también tiene 2 puentes de hidrógeno. Por lo tanto, son inestables. Entonces, se separa, ¿por qué? Porque en algún momento puede haber un tipo de error genético. ¿Y dónde se separan? En un lugar que se llama lugar de terminación. Y en ese lugar está contenido de guanina y citosina. Entonces, es el lugar de terminación. Pero para eso, ya el ARN, ¿no? En este caso, ha copiado la información ¿de quién? Ha copiado la información del ADN. Pero eso ocurre ¿dónde? En el proceso de maduración. Específicamente, ¿qué ocurre ahí? Ah, ya. El ARN obtenido, ¿qué cosa es? El ARN mensajero. O sea, una vez que sale, ¿no? Se aleja de la cadena molde del ADN, el ARN es obtenido en ARN mensajero. ¿Qué significa eso? Va a ser una copia fiel del ADN, pero con bases complementarias, ¿ya? Entonces, se extrae, nos dice acá, secuencias no codificantes y se deja huellas que sí codifican información útil. ¿El producto final cuál es? El ARN mensajero, ¿ya? Recuerda eso. Bien, chicos, comentábamos entonces de que la expresión genética pues tiene 2 etapas muy importantes, ¿sí? La transcripción y la traducción. Hemos terminado de hablar con respecto a la transcripción y ahora nos toca trabajar sobre la traducción del ADN. ¿Cómo es que ocurre la traducción del ADN? Veamos a continuación. Para empezar, la traducción es el proceso que se da en los ribosomas. Importante saber esto, ¿ya? ¿Dónde se da la traducción? ¿Dónde se realiza la traducción? En los ribosomas del citoplasma. Recuerda que los ribosomas es un organelo y cuando lo estudiamos como organelo mencionábamos de que se encarga de ¿qué? De la síntesis de proteínas. Así es, el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre este tipo de organelo. Ya entonces es ahí donde se lleva a cabo la traducción del ADN. Con la finalidad de obtener ¿qué cosa? Cadenas de aminoácidos. ¿Para qué? Para formar proteínas. Ya, ese es el objetivo de la traducción del ADN. ¿Dónde se lleva a cabo? En los ribosomas. ¿Cuál es el objetivo? Obtener cadenas de aminoácidos. ¿Para qué? Para la formación de proteínas. En eso consiste la traducción del ADN. Ahora, para la traducción tenemos las siguientes etapas. 4 también. Activación, iniciación, elongación y terminación. Como te vuelvo a repetir, si lo leemos así de manera teórica, no lo vamos a entender. Entonces, vamos a pasar a continuación a explicar cada uno de ellos. Etapa número 1, tenemos la activación. Listo. ¿Qué nos dice la activación? Veamos a continuación. La única que solo se realiza en el citosol. Recuerden, chicos, que el citosol, ¿ya? El citosol es una parte del citoplasma.
Este proceso de activación es la única que solo se realiza en esta zona llamada citosol. ¿Qué sucede? Los 20 distintos aminoácidos se enlazan con sus correspondientes ARN de transferencia. ¿Qué son los aminoácidos? Ya saben que son las unidades que van a formar las proteínas. Esos aminoácidos se van a enlazar con su correspondiente ARN de transferencia. ¿Por la acción de quién? De enzimas. ¿Cómo se llaman esas enzimas? Aminoacil ARN de transferencia sintetasa. Así se llama. ¿La reacción cuál es? Una esterificación y se requiere la energía proveniente de quién? Del adenosintrifosfato, que es una moneda energética, y el magnesio, el ion magnesio. Recuerda que decimos ion, ¿por qué? Porque se encuentra cargado eléctricamente. Como activador enzimático. Entonces, tenemos aminoácidos, ¿no? Más el ARN de transferencia, más la moneda energética que es el ATP. ¿Quién más participa? El aminoacil más el ARN de transferencia más el AMP, que significa adenosín monofosfato cíclico, y el PPI, que significa pirofosfato inorgánico. Todos estos términos, con excepción de los aminoácidos, son enzimas. ¿Y qué cosas son ellos? Son activadores enzimáticos. Todos ellos van a participar para que ocurra ¿qué cosa? La activación, ¿ya? Del proceso de ¿qué? Del proceso de traducción. Ahora, eso ocurre en la activación. ¿Y qué ocurre en la iniciación? Segunda etapa. Consiste en la formación del complejo de iniciación y la activación del ribosoma. Mira, aquí está participando ¿quién? El ribosoma. ¿Ya? Y el ribosoma hemos mencionado de que es un organelo encargado de la síntesis de proteínas. Pero ¿cómo es que ocurre? El complejo de iniciación se forma de la siguiente manera. Primero nos dice, la subunidad menor del ribosoma se une al factor de iniciación. La subunidad menor, veamos acá. Acá tenemos una subunidad menor del ribosoma, se une al factor de iniciación. ¿Eso qué significa? De que el ARN mensajero que lleva una señal de inicio, ¿ya cuál es esa señal de inicio? Adenina, uracilo y guanina. Adenina, uracilo y guanina. Se va a acoplar a quién, miren, ¿ve? Se acopla a la subunidad ribosómica. Esta es un ribosoma, una subunidad pequeña. ¿Ya? Entonces, se acopla, ¿no? La señal de inicio es acoplarse. En este caso, la adenina, el uracilo, la guanina se acopla a la subunidad ribosómica menor. Y se activa el ribosoma acoplándose a una subunidad mayor. En eso consiste el proceso de iniciación. Bien, chicos, por este lado tenemos el tercer proceso de la traducción, ¿ya? Y se llama elongación. ¿En qué consiste la elongación? Dice, se da el crecimiento de la cadena de polipéptidos debido a la adición de aminoácidos. Luego se forman los enlaces peptídicos por la peptidiltransferasa. El proceso requiere de GTP. ¿Qué es el GTP? Es un tipo de enzima que se llama guanosintrifosfato para poder obtener energía. ¿No me has entendido nada? Lo sé. Veamos en la imagen para que lo puedas comprender. Mira acá. ¿En qué consiste la elongación? Fácil. Crecimiento de la cadena de polipéptidos. Este es un polipéptido y esta cadena tiene que crecer. Lo que parece una ollita no es una ollita. ¿Qué cosa es? Es un ribosoma. ¿Ya? Porque recuerda que en los ribosomas, este organelo muy importante, se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas. Entonces, nos dice, crecimiento. El objetivo es que
esta cadena, todavía no tenemos una cadena, pero esto se convierte en una cadena de polipéptidos. ¿Para formar qué cosa? Proteínas. Ahora, ¿quién trae a los aminoácidos? Miren acá. Hay un ARN de transferencia, por eso se llama ARN de transferencia. Lo que hace es trasladar ¿a quién? A los aminoácidos. Este es un aminoácido, esta es una prolina, miren, es una prolina. La prolina está formada por guanina, guanina, citosina. Lo que hace, ¿qué cosa es en la elongación? Adición de los aminoácidos. Miren, este aminoácido va a ser adicionado a los ribosomas para que los ribosomas se encarguen de formar ¿qué cosa? Los polipéptidos, una gran cadena de aminoácidos. Entonces, cuando hay un triplete, miren, este es un triplete porque hay 3, se le llama anticodones. El ARN de transferencia trae a un triplete, que es un anticodón. ¿Triplete de qué? Estamos hablando de un aminoácido. Entonces, acá le espera un codón. ¿Ya? ¿Para formar qué cosa? Para formar un polipéptido. ¿Ya? Por ejemplo, acá ya tenemos a la metionina, ¿no? Ahora, después se va a formar, ya cuando se junta, miren por acá, ¿no? Tenemos a la metionina, que estaba en primera instancia, y luego a la prolina. Miren, ¿ve? Ya se formó un enlace entre ellos. Ese enlace se llama peptídico. Y para formarse ese enlace, ¿quién participa? Una enzima. ¿Y cómo se llama esa enzima? La peptidiltransferasa. Forma los enlaces peptídicos. Este proceso va a requerir de energía. ¿Y a quién necesita? Al GTP. ¿Es un tipo de moneda energética? Sí. ¿Y cómo se llama? Se llama guanosin trifosfato. Ese es el objetivo de la elongación. Y la elongación continúa. Miren acá. Teníamos prolina, metionina. Pero sigue ingresando por acción de ¿quién? Del ARN de transferencia. ¿Ingresa a dónde? Al ribosoma. Entonces, acá tenemos a la tirosina. Sí, la tirosina está formada por adenina, uracilo, adenina. Ingresa al ribosoma, ¿no? Se va sintetizando y formando ¿qué cosa? Los polipéptidos. ¿Ya? Y se va añadiendo ¿quién? Los aminoácidos. Entonces, se juntan los aminoácidos mediante los enlaces peptídicos y estamos obteniendo ¿qué cosa? Estamos obteniendo una gran cadena de polipéptidos hasta llegar al codón de finalización. Acá ya tenemos una cadena, tirosina, prolina, metionina, ¿no? Hasta llegar al codón de finalización. Ahí hablamos del proceso de terminación. ¿En qué consiste? Que es la cuarta etapa. El ribosoma lee la señal de alto. ¿Y dónde va a leer la señal de alto? Donde se encuentra el uracilo, adenina y guanina. En eucariotas generalmente. Y se procede a la liberación de la cadena polipeptídica terminada. Miren, teníamos, ¿no? Acá, digamos, las bases complementarias. Llegaba, habíamos comentado, el ARN transferencia, trasladaba los aminoácidos, pero hay una zona, mira acá, una zona donde se encuentra el uracilo, la adenina, la guanina. Y es ahí donde el ribosoma va a leer la señal de alto. O sea, ya no hay más cadena polipeptídica por hacer. A esta fase se llama terminación. Ya tenemos entonces, ya se libera la cadena polipeptídica terminada. Y al liberarse obtenemos ¿qué cosa? La proteína sintetizada. ¿De acuerdo? Por ejemplo acá, una proteína está formada por leucina, alanina, tirosina, prolina, metionina. Esa es una proteína sintetizada. Y ese es el objetivo de esta etapa de traducción. Bien chicos, terminamos con el código genético. Sí, sé que el tema ha sido bastante extenso, ¿ya? Pero el tema es complejo. Es por eso que quizás nos hemos explayado un poco, pero con la finalidad de que ustedes puedan entender el tema, ¿ya?
Terminamos con el código genético y recuerda que hay 64 codones. ¿Qué son codones? Ya sabes, ¿verdad? La unión de 3 bases nitrogenadas. Por ejemplo, este es un codón. Uracilo, uracilo, uracilo es un codón. ¿Ya? ¿Y qué me está formando? Me está formando un aminoácido. ¿Cuál es ese aminoácido? Fenilalanina. Este es un triplete. ¿Ya? Entonces, 61 tripletes corresponden a aminoácidos particulares. Y 3 de ellos son clave para la terminación de la cadena. Recuerda que el código es muy degenerado. O sea, muchos aminoácidos están codificados por más de un triplete. Por ejemplo, miren acá. Leucina. Uracilo, uracilo, adenina me da leucina. Sin embargo, uracilo, uracilo, guanina me sigue dando leucina. O citosina, uracilo, uracilo me sigue dando leucina. O citosina, uracilo, acitosina, leucina. Citosina, uracilo, adenina, leucina. Citosina, uracilo, guanina, leucina. A eso se refiere cuando decimos que el código es degenerado. ¿Ya? Solo el triptófano y la metionina están codificados por un solo triplete. Ya, solo el triptófano y la metionina. Los demás ya pueden estar codificados, así como vemos a la leucina, por 3, 4, 5 tripletes. Ahora, nos dice acá, ¿no? Están codificados por un triplete, solo el triptófano y la metionina. Y de los 20 aminoácidos esenciales, ya 18 de ellos vienen codificados por 2 o más tripletes. De hecho, la leucina, arginina y serina son especificados por 6 codones cada una, como hemos visto en la leucina. Y el número de codones para un aminoácido determinado está correlacionado con su frecuencia de aparición en las proteínas. Así es. Ya, entonces el número de codones va a determinar la aparición de las proteínas. Estos aminoácidos se unen porque son tripletes, ¿no? Se unen mediante enlaces peptídicos para formar ¿qué cosa? Para formar una proteína. ¿De acuerdo, chicos? Eso es con respecto al código genético. Para concluir y ya no cansarlos más, chicos, trabajamos el libro página 204. Dice número 1, proceso por el que un molde de ADN da origen a un ARN mensajero. Tenemos a la transcripción. Número 2, proceso por el que el ARN mensajero se transforma en proteínas. La traducción. Son fases de la transcripción. Fácil, ¿verdad? Iniciación, elongación, terminación y maduración. Son fases de la traducción, activación, iniciación, elongación y terminación. Tenemos un biograma a continuación. Te voy a dejar ya desarrollado. Sin embargo, les recomiendo que lo lean y analicen para conseguir las respuestas de cada uno. Sin embargo, ahí te estoy dejando desarrollado, simplemente lo completas. ¿Ya, chicos? Indicaciones. Transcribe o imprime las diapositivas solo 4, 9 y 12. Las páginas del libro trabajada debe ser copiada y desarrollar la página 205. Se adjunta una práctica, lo resuelves y me lo envías para su revisión por medio de la actividad creada. Bien, chicos, sé que el tema ha sido bastante extenso. Mi intención no era cansarlos. La única intención que tengo es que ustedes puedan aprender con respecto al tema. Este tema es básico, todo lo que es la biología molecular y la genética. ¿Ya? Espero que lo tomen de esa manera. Un abrazo intenso a cada uno de ustedes y nos vemos la siguiente clase.